Listo, consejera presidenta. Bien. A ver, un momentito. Un momento. Sí. Listo. Ya iniciamos grabación, ¿verdad? Pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 24ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy, 1 de agosto del año en curso, siendo las 13:30. Secretario, por favor, proceda a tomar la lista de asistencia. Muy buenas tardes. Como lo solicita presidenta, al respecto hago constar que debido a la ausencia del consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz por estar de comisión, y al ser una comisión que cuenta con suplencia, se incorpora el consejero Gerardo Macías Rodríguez en su calidad de consejero vocal suplente. Consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectadas y conectados Carla Alejandra Asunzolo Fernández, Carolina Lugo Jasso, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Héctor Alejandro Peña Flores, Jessica Guerrero González, Jesús Armando Hernández Gameros, Luz María Solís Gardea, María Fernanda de Lascurain Pereira. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro formalmente instalada la 24ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomadas de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyectos de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondientes a la segunda sesión ordinaria y 23ª sesión extraordinaria de 2025. 4. Proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-045/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, secretario. A su consideración el proyecto del orden del día. Si tuvieran alguna observación o comentario, les escucho en primera ronda. Al no haber intervenciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto de orden del día. A favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, procedamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día.
El siguiente punto en el orden del día corresponde a los proyectos de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondientes a la segunda sesión ordinaria y 23ª sesión extraordinaria de 2025. Gracias, secretario. Están a su consideración dichos proyectos. Si alguien tuviera alguna observación o comentario, le escucho. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, está a su consideración la aprobación de los proyectos de actas que nos ocupan. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidenta, hago constar que los proyectos de acta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-045/2025. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares respecto al expediente de clave PES 45/2025. En el proyecto se propone declarar como improcedente las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 24 de julio, la denunciante presentó ante el instituto un escrito de denuncia de hechos en contra de los denunciados por la presunta comisión de conductas que pudieran ser constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. La denunciante en su escrito de denuncia solicita la adopción de las medidas cautelares siguientes. El retiro inmediato del contenido difamatorio resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, ya que del análisis del expediente y del contexto en que ocurrieron los hechos, no se advierten indicios de que las expresiones denunciadas reproduzcan estereotipos de género o constituyan una crítica desproporcionada contra la denunciante por razón de género. En la que solicita la abstención de publicar contenido similar, es importante señalar que las facultades para dictar medidas cautelares no pueden ejercerse respecto de actos futuros cuya realización sea incierta. Estas medidas solo se justifican cuando existe un derecho que requiera protección provisional y urgente. Respecto a la medida solicitada, que consiste en una orden de restricción en contra de uno de los denunciados, corresponde al ámbito de las medidas de protección, no de las medidas cautelares, las cuales tienen un carácter provisional y están destinadas a prevenir afectaciones a derecho o garantizar obligaciones jurídicas mientras se resuelve el fondo del asunto. Por último, en lo que respecta a la solicitud relacionada con la garantía de no repetición de las conductas, corresponde al ámbito de las medidas de reparación integral, cuyo análisis compete a la autoridad resolutora al momento de emitir una determinación de fondo, en caso de que la restitución del derecho vulnerado resulte imposible o requiera medidas complementarias. En virtud de lo anterior expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente determinación, por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a las y los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese a, número 1, a la parte denunciante en el domicilio señalado en su escrito. 2, a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Cuarto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Si no hay más comentarios, agotados los temas, si no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta 24ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 1 de agosto, siendo las 13:40. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.